Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. El mensaje de hoy se titula Libres del temor. Libres del temor. A ver, repita conmigo, aunque nos sintamos un poquito loquitos y así ya no me siento yo tan loquito aquí donde estoy. El mensaje de hoy se titula Libres del temor. Y hoy vamos a hablar acerca de esta situación. Lo publicamos en internet y decíamos que hoy, este día, íbamos a tratar el tema acerca del temor desde las causas, las consecuencias y cómo ser libres de este mal, permítame llamarle así, es un mal que acecha a nuestras vidas. El temor puede usted verlo de diferentes maneras. El temor, desde luego, no todo lo que llamamos temor necesariamente lo tenemos que desechar de nuestras vidas. Hay básicamente tres tipos de temor que quiero invitarle a que consideremos en esta mañana. El primer temor lo vamos a llamar temor reverencial. El temor reverencial es aquel que nosotros le otorgamos a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza de nuestro Dios. Esto lo encuentra en Proverbios 1:7. Cuando hablamos de un temor reverencial, no estamos hablando de un pánico, no estamos hablando de un terror en nuestras vidas. Es un temor de respeto, de reverencia ante nuestro Dios para obedecerle y para buscar hacer su voluntad. A eso nos estamos refiriendo cuando hablamos del temor a Dios. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bondadoso, un Dios que nos bendice, un Dios que tiene pensamientos de bien para ti y para mí. No habría razón para que tú y yo tuviéramos pavor de ese Dios. Es un Dios, si bien es cierto, es un Dios de ira, pero la ira es un tema que se maneja aparte, porque antes que eso nuestro Dios es un Dios de amor. Dice 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. El segundo tipo de temor al que vamos a hacer alusión en estos momentos de pasadita, nos vamos a referir a que hay un segundo tipo de temor que le podemos llamar el temor de protección. Es decir, aquel temor que nos previene, nos advierte sobre una situación que representa un peligro para nuestras vidas, para nuestra integridad física. Usted, por ejemplo, puede caminar en una industria, en una planta, y me ha tocado pasar por esos lugares y de repente me encuentro por ahí un símbolo con una calavera y que dice peligro. Y en automático el instinto de supervivencia nos hace mantener cierta distancia y no pases por ahí, no te metas ahí. ¿Por qué? Porque es de cuidado, hay que respetarlo con cierto temor. O cuando sencillamente los que no somos electricistas y nos gusta hacerle al técnico electricista, a mí me ha tocado de repente agarrar dos cables de alta tensión y estoy temblando porque no tengo la experiencia y el conocimiento suficiente para ello, aunque a veces me aviento mis mexicanadas, pero ese es un temor de protección. Me ha tocado viajar con mi familia de repente por la sierra y cuando voy conduciendo por alguna extraña razón mis hijas y mi esposa me dicen: tú no veas para abajo, tú dedícate a manejar nada más. Y ese es un temor de protección. Es decir, pues yo si voy conduciendo, pues no creo que les asegure o les dé mucha tranquilidad el que yo esté viendo hacia allá 1000, 2000 metros hacia abajo, ¿verdad? Entonces, no es precisamente del temor del que hoy vamos a hablar. No es el temor reverencial ni es el temor de protección. Hoy vamos a hablar sobre un tercer tipo de temor que, si bien es cierto, el temor de protección y este tercer tipo de temor tienen una línea divisoria muy delgada, es importante que nosotros lo sepamos identificar y juntos podamos determinar, descubrir cuándo estamos
hablando de este tipo de temor, el temor que daña. Allí es donde nos vamos a detener, el temor que daña. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros como hijos de Dios o como seres humanos, a veces estamos aprisionados, estamos acorralados por ese tipo de temor. Este temor que daña es un temor que acosa, que persigue, que asfixia, que te somete y trata de quitarte la tranquilidad, la paz. Y creo que ahí tú y yo ya nos empezamos a dar cuenta cuando estamos hablando de ese temor. El temor de protección suele aparecer en momentos determinados, en situaciones muy específicas, pero cuando ya no estás en esa situación de riesgo no pasa más. Pero el temor, ese temor que daña, es un temor que lo vas a ver cuando te levantas, cuando te acuestas, cuando sales y sientes que por todos lados tienes que estarte cuidando y te aprisiona. Ahí es donde quiero que nos detengamos. Ahí es donde quiero que meditemos el día de hoy. El día de hoy vamos a simplificar el mensaje de este día que se titula Libres del temor. Lo vamos a resumir en 3 puntos, como lo hemos venido haciendo cada domingo. 3 puntos fundamentales que vamos a tratar el día de hoy. El primer punto: identifica tus temores. Número 1, identifica tus temores. Ayúdame a repetirlo ahí donde estás. Número 2, conoce sus consecuencias. Conoce sus consecuencias. Y número 3, enfrenta tus temores. Son 3 cosas que vamos a ver el día de hoy. Identifica tus temores, conoce sus consecuencias y enfrenta tus temores. Muy bien, quiero abordar el primer punto en donde se trata de identificar tus temores, mis temores. Recientemente he tenido la oportunidad de compartir a través de WhatsApp, a través del teléfono, con personas, inclusive de manera personal, y he podido ver y escuchar por parte de ellos que en los últimos días se han sentido turbados, atribulados, los asfixia, los persigue un temor. Y voy a detenerme un poquito, que no es el punto que vamos a tratar, pero ese tema del coronavirus que trae en jaque al mundo entero, esta famosa pandemia, ha sido la causa de muchas crisis emocionales en nuestras vidas. Y hoy vamos a ponerla en la misma mesa en donde vamos a hablar acerca de los temores. Quiero que me ayudes a identificar tus temores. Piensa por un momento en esas cosas que a ti te generan temor. Quiero decirte que la mayoría de los temores que nosotros atravesamos son conductas aprendidas y no nos damos cuenta. Es algo que nosotros en el pasado, en nuestra niñez, alguien nos dijo acerca de una situación y nos los dijo tantas veces que se formó en nosotros un temor. Te pongo un ejemplo. Puede ser que alguien te diga, sabes que en el pasado, no, hijo, tú no tienes talento, tú no pienses que tú vas a poder hacer eso, tú nunca vas a poder hablarle a la gente, tú no tienes palabras para hablar y te laceran con esa situación. Entonces lo vas cargando y cuando de repente te avientan la bolita y que tienes que dar algunas palabras, pues estás temblando de miedo porque tú aprendiste que eso no era para ti y te da mucho miedo. Y en verdad podernos plantar frente a un auditorio no es cosa sencilla de repente, porque todos los que hemos de alguna manera incursionado en este trabajo, en algún momento de nuestras vidas nos pasó una situación de crisis en donde nos debatíamos entre si lo hacíamos o no lo hacíamos. Hace muchos años me tocó leer un libro, si tú lo quieres consultar por ahí, se llamaba La magia de pensar en grande, de un autor que se llamaba David Schwartz. Y él escribía un artículo en su libro que decía, la acción vence el temor. Y en su libro decía, si algo te da miedo, si te da miedo hablarle a la gente, si te da miedo
no sé, tocar la guitarra frente a los demás, si te da miedo preparar una comida porque te da pena que te vaya a salir mal, lo que tienes que hacer para vencer ese miedo es enfrentarlo. Él decía, la acción vence el temor. Entonces la mayoría de las conductas que nosotros aprendimos, que nos ataban, nos reprimían, fueron generando una especie de temor en nuestras vidas. A lo mejor de niño alguien te dijo, ¿sabes qué? La noche es peligrosa, en la noche salen los asesinos, en la noche te roban, en la noche, y te metieron tanto en la cabeza que la noche era peligrosa, era mala, que te da miedo la oscuridad. O te enseñaron a creer que nuestro Dios era un Dios de terror, era un Dios que castiga, era un Dios que era terrible al momento de castigar, y tú creciste con la idea de que era verdad. Y cuando menos lo esperas, estás generando en tu vida intranquilidad porque hay algo que te acosa, te persigue, te da miedo salir en una foto, te da miedo hablar, te da miedo saludar, te da miedo el trabajo, te da miedo el coronavirus, te da miedo la lluvia por los rayos, te da miedo mil cosas. Pero muchas de esas cosas, no quiero decir que todas, pero muchas de ellas provienen de conductas que tú y yo aprendimos quizás desde niños o quizás recientemente, pero se han venido a incrustar en nuestras vidas y han formado un callo que nos presiona, nos asfixia. Una de las causas del temor también puede ser la imaginación, que eres muy bueno para estarte imaginando cosas, de ver moros con tranchete en todos lados, estás viendo que la gente te quiere tomar el pelo, que la gente se quiere burlar de ti, que la gente te va a robar, que la gente te va a hacer daño, que la gente cuando te está haciendo una invitación es porque te quiere perjudicar, y entonces no te das cuenta. Pero esa situación ha generado también esas conductas que son propias de la imaginación. Han generado en ti una intranquilidad que no te deja avanzar. Y por si fuera poco, se la transmites a tus seres queridos. Por si fuera poco, se la compartes a tus hijos, a tus nietos, a tu cónyuge, a tu familia, a tus amigos. Y no te das cuenta cuántas personas estás contagiando de ese temor que es a causa de las cosas que tú imaginas. Yo creo que a ti te ha tocado ver personas que tienen mucha imaginación. Yo lo he visto también. Y personas que te sorprenden con la manera de alcanzar a ver cosas que les dan miedo y que las tienen atormentando. Pero también el temor puede ser que tenga como causa la misma ignorancia. Y cuando hablamos de ignorancia es porque de repente desconocemos. Voy a situarme en el tema de nuestra fe. He visto muchas personas que le tienen temor a Dios, pero un temor de pánico, de pavor, porque no quieren que Dios los encuentre faltos o con una falla de tal manera que al rato Dios los deseche y los mande al infierno y los consuma como chicharrón. Entonces no han logrado conocer el amor y la gracia de nuestro Dios, y por esa ignorancia todos los días vivimos sufriendo en no desagradar a Dios. Y aunque puede ser sincera de nuestra parte, sincero esa intención, déjame decirte que tú y yo somos seres que nos vamos a equivocar más de alguna vez, y eso Dios ya lo tiene previsto en su infinito amor y en su gracia. Dios no te va a condenar porque hoy te tropezaste y caíste. No quiero decirte con esto que tienes derecho a hacerlo. Lo que te quiero decir es que el Espíritu Santo está para guiarte a ti y a mí. Pero como seres humanos podemos incurrir, de repente vernos en alguna situación en donde nos equivocamos, y Dios no va a venir y te va a lanzar un relámpago y te va a mandar al infierno. No es así. A veces hay cristianos que viven atemorizados, creyendo una serie de cosas que acusan a Dios de ser el que les va a castigar, y le tienen miedo
a Dios. Y Dios no es un Dios para tenerle miedo, es un Dios para reverenciarlo, para no hacer caso omiso de su existencia, para respetarlo, para honrarle, para obedecerle, para dejarnos guiar y saber que Él también en sus manos tiene el podernos reprender, el podernos castigar. Pero antes de eso, en su infinito amor, extiende su brazo de misericordia para ti y para mí. Identifica cuáles son tus temores. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te está en estos momentos quitando la tranquilidad? Y voy al caso específico de aquellos amigos que están tensos porque el coronavirus anda suelto. Sí, anda suelto. Y sí, es susceptible todo ser humano de contagiarse. Pero ¿sabes una cosa? Tú y yo no vamos a hacer nada para que ese coronavirus deje de estar ahí. Ya llegó, ya se va a quedar ahí. Y tú y yo hemos recibido mucha información, pero hay personas que se han empapado de tanta información, que ya ven el coronavirus hasta sin microscopio. Y están sumamente asustados, pero aquí es donde quiero que nosotros busquemos cuáles son nuestros temores. Porque entonces de esos temores tenemos que partir al segundo punto de este mensaje. Conoce las consecuencias del miedo. Repito, conoce las consecuencias del miedo. Porque no nada más se trata de que tuve miedo y ya. No, pues no pasa nada, son mis miedos. Déjame decirte que no es así. Las cosas no se quedan nada más así de sencilla. No nada más es decir, es mi miedo, déjame a mí y déjame en paz y sigue tu rumbo. No. El miedo del que estamos hablando, y me atrevería a decir, porque la palabra de Dios habla allá en el libro de Timoteo, habla acerca de ese miedo que nos hace daño. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios hace referencia a un espíritu de cobardía, un espíritu que aprisiona y que se incrusta en nuestras vidas, y ese no viene de Dios. Y ese es el que hoy tenemos que identificar para que no ocasione lo que ha venido a ocasionar. El temor, el miedo al que nos estamos refiriendo, tiene muchas consecuencias que aparentemente pudieran ser inofensivas, pero mucho cuidado. Tiene grandes repercusiones en tu vida y en mi vida y en los que nos rodean. Primer punto, ese miedo divide nuestra mente. Sí es cierto, confiamos en Dios, pero ahí está el coco afuera y le tienes miedo. Sí, confío en Dios, pero me andan persiguiendo. Confío en Dios, pero... Y entonces tu mente nunca confía plenamente en Dios porque siempre estás volteando a ver lo que te atemoriza y tu mente está dividida. Y cuando una mente está enfocada en dos cosas, en dos polos, siempre vas a estar detenido y no vas a poder avanzar. El miedo ese al que nos estamos refiriendo divide tu mente y divide mi mente. Y una consecuencia más de ese miedo, es importante que la identifiques, porque ese miedo reprime y paraliza tu vida, tu accionar, y no nos deja avanzar. Dejamos de hacer cosas por temor a fracasar. Dejamos de avanzar porque no queremos tropezarnos. Y esto es muy recurrente en nuestras vidas. El temor paraliza, te bloquea, no te deja pensar, no te deja actuar, no puedes hacer nada. Recuerdo cuando David, en aquella escena donde el gigante Goliat salía cada día a desafiar al pueblo de Israel, a los soldados de Israel, y los desafiaba, y no más de caminar Goliat, dice la escritura, que cimbraba la tierra. Es que era un gigantón enorme. Y entonces Goliat les gritaba a los israelitas, los ofendía y les decía, ¿quién va a salir a pelear contra mí? Y los israelitas se reprimían, se resguardaban y no avanzaban. Y lo curioso es que no abandonaban el campamento tampoco. Le tenían miedo a enfrentar al gigante, pero no se iban. Y su mente estaba bloqueada. Y es que el miedo paraliza.
Fue allí cuando David llegó y entonces David, confiado en el Dios en el que tú y yo vamos a invocar en esta mañana, en el que estamos invocando, les dijo entonces: déjenme ir yo, porque a mí ese miedo no va a entrar en mi mente y en mi corazón, no va a paralizarme, entonces yo voy a ir contra ese Goliat. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Recuerdo mucho cuando las primeras veces en mi vida yo quería echar a andar mi guitarra y podía yo tocar cuando estaba solito, hacer ruidito con mi guitarra, cantar 2 o 3 canciones, pero una cosa muy distinta es pararte enfrente de la iglesia y tocar y dirigir al resto de la congregación. Esa transición me costó muchísimo. Y casi siempre cuando uno tiene miedo de enfrentar eso, te paraliza, te reprime y piensas que tú no lo vas a hacer bien, piensas que tú no lo vas a hacer como el que tocó la otra vez con tanto talento, piensas que vas a hacer el ridículo, piensas que se van a burlar y prefieres mejor no arriesgarte y prefieres asumir que algún día lo vas a hacer y empieza a correr el tiempo y no asumes el reto que tienes frente a ti. De esas veces que a veces tienes que hablar en público y te paras frente al público y tienes tanto pánico y se viene un zumbido ¡pip! En el oído y te paraliza y de repente esas fracciones de segundo parecen horas interminables, pero es el miedo que te está aterrorizando en ese momento. Y cuando tú conoces las consecuencias de tener miedo, es importante que tú te plantes frente a esas consecuencias y te armes de valor, porque tú y yo tenemos el derecho a equivocarnos y a fracasar. Nadie ha dicho que en la primera oportunidad que tú tengas vas a lograr hacer las cosas. Cuando tú tienes tus hijos, el primero de tus hijos, nadie te enseñó a ser mamá o papá. Y te vas a equivocar y vas a exagerar los cuidados y de repente vas a equivocarte. Y me darás la razón que cuando viene el segundo hijo, ya las cosas son más sencillas, ya las cosas son más ligeras. Pero es que la práctica te ha llevado a enfrentar el temor. Cuando es el primer pequeño, a la primera variación de temperatura ya estás corriendo en emergencia con el pediatra. Al rato, cualquier síntoma que te parece ajeno, pero nunca habías tenido un hijo, no sabes si es normal o si es anormal y te alteras. Pero el miedo que viene en esos momentos, tú tienes que entender que tienes el derecho y la oportunidad de enfrentarlo aun cuando te equivoques. ¿Cuántas veces nos vamos a equivocar en los intentos? Te puedo decir que pueden ser muchas. Cuando tú le quieres hablar y compartir el mensaje a una persona, el mensaje de Cristo, ¿te vas a equivocar? A lo mejor sí. O cuando tú quieres orar, como me dice por ahí uno de nuestros hermanos, me dice: enséñame a orar, y le digo: oras muy bonito, sigue por ahí. ¿Que te vas a equivocar? Claro, alguna vez te vas a equivocar, pero imagínate ¿cuántas veces Tomás Alva Edison se tuvo que equivocar para poder inventar esa famosa bombilla que le llamamos foco? ¿Cuántas veces lo tuvo que hacer? Y si las veces que se equivocó y echó a perder son fracasos, ¿cuántos fracasos tenemos que enfrentar para salir de la situación? Y es que nada de lo que esté allí para aprisionarte y detenerte tiene que reprimir y tiene que impedir que tú avances. Eso que está ahí tiene que ver en ti una persona armada de valor, y ahorita te voy a decir cómo te vas a armar de valor. Que se arme de valor y se mantenga erguido en medio de una situación que nos amenaza. El coronavirus otra vez te quiere quitar la paz y la tranquilidad. Y una vez escuché a una persona que me decía: yo ni a la tienda que está aquí enfrente voy. Y es que si te quedas allí en tu casa encerrado, no te estoy diciendo que te vayas de fiesta ni nada, pero no puedes tampoco pensar que en cuanto abras la puerta vas a abrir la puerta y se van a meter todos los bichos. O no puedes pensar que si respiraste tantito, ya tienes que irte a hacer el examen si no has salido en 3 meses. No puedes dejar que eso te aprisione, porque sabes que nosotros vamos a enfrentar cosas como esas y miles quizás que sean mayores. Pero déjame decirte que mayor es el que está en nosotros.
Y esa pandemia, claro que es una realidad. Pero no dejes que eso reprima tu ser. No dejes que eso congele y te paralice, que no puedas hacer nada. He visto tantas personas que dicen, ya me siento un poquito mareado, yo creo que tengo el COVID. Ya me siento un poquito alterado mi temperatura, ya lo tengo. Ya siento por todos lados. Entonces tú estás dándole pie al miedo ese que no viene de Dios. Y Dios en esta mañana te está diciendo, Dios no te ha dado un espíritu de miedo. Dios no te ha dotado de eso, sino al contrario, dice 2 Timoteo, te ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Claro que tú puedes controlar ese miedo, si no, ¿quién lo va a controlar? Eres tú quien tiene que controlarlo. Tú tienes que entender que ese miedo no es más que tú. ¿Sabes una cosa que también ocasiona el miedo? Una consecuencia más de ese miedo es que bloquea tu crecimiento espiritual. Aunque tú te digas creyente, aunque tú te digas un hijo de Dios, de repente por estar dándole lugar al miedo, no avanzas y no avanzas y no avanzas. Y en esta carrera de la fe no te puedes dar el lujo de dejar que crezca el miedo en tu interior y en tu ser. Ese miedo no puede ser el que te va a obstaculizar para crecer en el camino de la fe. A veces por el miedo dejamos de orar, a veces por el miedo dejas de ir a la iglesia, a veces por el miedo dejas de meditar en la palabra de Dios. Pero el miedo no vino de parte de Dios. El miedo viene con el propósito de arrancarte los planes que Dios ha previsto para ti. ¿Y sabes una consecuencia más de este mal? Quiero llamarle mal, que también afecta tu salud física, tu salud mental. Una persona atribulada por sus miedos no es una persona sana físicamente y no es una persona emocionalmente sana. Y no lo hago con la intención de ofender. Lo que te quiero decir es que ese estado emocional afectado, por supuesto que va a repercutir en tu sistema, en todo tu sistema nervioso, en tu sistema emocional, en lo que tú le quieras llamar. Te va a doler aquí, te va a doler allá, te va a doler, porque eso afecta. Y Dios en esta mañana te quiere decir a ti y a mí, por favor, no le des espacio al miedo. No lo dejes que se incruste en tu vida, porque el miedo te va a perseguir y te va a aterrorizar si tú le dejas que se posesione en tu casa, en tu vida. Los hijos de Dios hemos sido dotados de poder, de amor, de autocontrol, dice Timoteo. Y claro que Dios está contigo. Claro que Dios ha venido para estar con nosotros. Y el tercer punto que quiero tocar contigo en esta tarde, es que el temor se tiene que enfrentar si lo quieres alejar de tu vida. Lo tenemos que enfrentar. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? No es a través de una terapia, no es a través de recitar no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. No. Dios no nos está diciendo que ese es el temor. Quiero compartir contigo un hermoso pasaje que se encuentra en las Escrituras en Isaías capítulo 41, versículos del 10 al 11. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dos órdenes: no temas y no desmayes. ¿Recuerdas las palabras de Dios para Josué antes de entrar a la tierra prometida? Dios le dijo a Josué: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. Y cuando Dios le dijo a Josué, también se lo dice a Isaías, también te lo dice a ti, se lo dice a sus hijos: no temas y no desmayes. Y el no desmayar significa persevera. El miedo no te va a arrinconar. El miedo no va a aprisionarte. Dice la Escritura que Dios siempre
Dice Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando la Biblia habla de la diestra, está hablando del poder de Dios. Y Dios dice, yo voy a sostenerte con la diestra de mi justicia. Y el profeta Isaías sigue disertando, dice allí en el versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Por aquello de que le tengas miedo a una persona. Yo no te estoy sonsacando para que vayas y le busques pleito, para que vayas y le digas que no le tienes miedo. No, lo que te estoy queriendo decir que si hay alguien que se está mofando, que se está queriendo pasar de vivo contigo, Dios te está diciendo no temas, yo estoy contigo. Y he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y serán confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contra ti. Eso es palabra de Dios. Pero más adelante en el versículo 12 dice, buscarás a los que tienen contienda contigo, a los que te están atacando, a los que se están burlando de ti, los que tienen envidia, los que quieren pelear contra ti. Los vas a buscar y no los vas a hallar. Serán como nada, dice la Escritura, y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra. Y este pasaje hermoso que quisiera yo llamarle como la carta magna contra el temor, cierra estos 4 versículos diciendo de esta manera, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene tu mano derecha, otra vez la derecha, otra vez la diestra, pero en este caso es la tuya. Y quiero imaginarme que esta es tu mano derecha y esta es la mano derecha de Dios. Muchas veces he hablado con algunos cristianos que dicen, oye, pero si tú te sueltas de Dios, entonces ya ahí sí, ya te perdiste de todo. Hay personas que tienen mucha confusión en esto. Si tú te sueltas de Dios, entonces Dios ya no va a cuidar de ti. Pero la palabra de Dios en Isaías dice que la diestra de Dios y tu diestra, dice que la diestra de Dios te sostiene. Puede ser que tú agarres la diestra de Dios, que tú la tomes. Y puede ser que tú la sueltes, pero la diestra de Dios permanece sujeta y permanece atada a tu mano. Y Dios ha prometido que no te va a soltar. No temas, dice Jehová, yo te ayudo. ¿Tienes miedo? ¿Te da pánico? ¿Te da pavor? No tengas miedo, dice Dios. Yo estoy contigo. Yo voy contigo. ¿Cuántas veces hemos visto eso en la Escritura? ¿Cuántas veces Dios les ha dicho a sus hijos, no tengas miedo? A Moisés le dijo, no tengas miedo. Cuando él decía, yo quién soy, ni sé hablar, Dios. No tengas miedo, yo voy a hablar por ti. Se lo dijo a Jeremías que decía, yo soy un niño. No digas soy un niño, dice Dios. No tengas miedo. A David se lo dijo en el Salmo 23, dice, cuando ande en valle de sombra o de muerte, no temeré. ¿Y por qué crees que David lo decía? Seguramente se lo escuchó a Dios. Y Dios te está diciendo a ti y a mí, no tengas miedo. Y yo te invito en estos momentos, toca a tu vecino que está sentado junto a ti, dile, oye, Dios te dice, no tengas miedo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Semejante promesa de Dios. Lo primero que te voy a pedir que podamos hacer juntos es reconoce, si hay miedo, reconoce que lo hay. Y sabes una cosa, ese miedo entrégaselo a Dios. Sí, es válido entregárselo a Dios. Ve con Dios y dile, Dios, he entendido que esto me tiene atribulado. Y si es el coronavirus, dile, Dios, el coronavirus me ha perturbado, ya tengo 4 meses. Y ya parece que está la noticia de que ya la vacuna ya está va a la fase 4. Ya ahora van a empezar a hacer las pruebas con los pacientes para ver si ya ahora sí la podemos lanzar. Y nos dice por ahí los periódicos que van a tardar unos 6 meses más para que esto llegue. Imagínate si estás atribulado por eso. Pues dile a Dios, Dios, me está atormentando esta situación. Entrégaselo a Dios. No tengas miedo, decirle a Dios, Dios, tú sabes que eso me está atormentando. Ora y dile a Dios, en estos momentos, Dios, yo decido entregar ese miedo en tus manos.
puedes pedírselo a nuestro Dios. Y Él te va a escuchar porque Él sabe que tú eres un ser humano que necesita de su guianza, de su cuidado. Y Dios en este día te está diciendo, ven, deposita tu miedo en mis manos. Y es tiempo de que descanses de eso. Es tiempo de que te des un respiro y que puedas ver hacia adelante. Porque pueden venir pruebas mayores. Pueden venir circunstancias más difíciles y tú necesitas estar erguido. Necesitas estar firme. Necesitas estar de pie. Y una situación como la que hoy te está azotando, una situación como la que hoy te quiere reprimir y atribular y quitar la paz, no se lo permitas en el nombre de Jesús. Abraza la promesa de Dios que acabamos de leer en Isaías. Yo soy Jehová, yo te ayudo, dice Jehová. Yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Y todos los que intenten pasarse de vivos contigo, déjamelos a mí. Y tú sigue tu camino de frente. Y esto no es para que te ensoberbezcas y los veas como pequeños polluelos a esos que se están queriendo pasar de bravucones. No, es simple y sencillamente que el que viene cuidando de ti, los tiene en sus manos. Y Él decide en qué momento los calma. Dice la Escritura en el Salmo 23, aderezas mesa delante de mis enemigos. Unges mi cabeza con un aceite y mi copa está rebosando. Y cuando Dios te dice, mira, déjamelo a mí, es porque eso que aparentemente te ha intentado robar la paz, que se han burlado de ti, que te han querido humillar, que han querido decir que no vales, que han querido convencerte de que tú no significas nada. No, eres el Hijo de Dios, eres el Hijo que ha venido a la diestra del Padre y su papá está aquí para proteger. Y nada ni nadie va a venir y hacerte daño. Dice el salmista David que la sombra de sus alas te va a proteger. Él es escudo alrededor de ti y de mí. Y luego, cuando David oraba a Dios y le decías, oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se están levantando contra mí. Y es que los adversarios te los vas a encontrar en todos lados. A lo mejor son tus vecinos, son tus compañeros de trabajo, son tus hermanos de la iglesia. Pero de repente, aun cuando haya muchos adversarios, tú tienes el derecho de hijo de Dios para declarar, mas Jehová es escudo alrededor de mí. Él es el que levanta mi cabeza y me pone en alto y me llena de dignidad porque soy hijo de Dios. El que ha entendido esto de parte de Dios, abraza la promesa de Dios. Y yo te voy a decir que si has batallado con este asunto, entonces te voy a dar un tip. Todas las noches, ve delante de Dios y si quieres repite este versículo. Repite, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo te ayudo, dice Dios. No temas, no temas. Dile a tu vecino, no temas. El que está con nosotros es el mero mero. No temas. Pero si tú y yo entendemos entonces las verdades que Dios está dándote a ti y a mí para que las abracemos, entonces tenemos todos los elementos en nuestras manos para caminar en victoria. De repente vas a empezar a darte cuenta que ese miedo empieza a tener menos atención de ti, que eso es lo que Él va buscando. No le dediques tanto tiempo a pensar en Él, no te concentres en eso, enfoca tu mirada en Dios, en la diestra de Dios, reenfoca tu vida. Y cuando veas que vuelve a aparecer ese temor, cuando parece que ya lo estás venciendo y se te presenta de nuevo, reprímelo en el nombre de Jesús y entonces vuelve a enfocarte en Dios. Y fíjate la hermosa palabra que viene en Isaías 64:4. Dice Dios, desde el principio del mundo, dice Isaías,
acerca de Dios. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. Y yo tengo un Dios que actúa en favor de mí. ¿Sabes por qué? Porque he decidido creer en Él. He decidido que Él es el que sostiene mi mano. He decidido que con su mano derecha esté sujeta mi vida y los que dependen de mí. Hoy en el nombre de Jesús tú te puedes sobreponer al temor. Hoy en el nombre de Jesús tú puedes declarar en el nombre de Jesús, como lo aprendimos la semana pasada, que nada de eso va a prevalecer contra ti, porque dice Jehová, yo soy Jehová, porque yo soy Jehová y yo estoy contigo. Y eso es lo que quiero que hoy te quedes grabado en tu corazón. No te desalientes, no le des cabida al enemigo. No, el temor viene a arrebatar lo que Dios ha entregado para ti. Dios ha previsto muchas cosas hermosas y claro que vas a encontrar dificultades, pero Dios dice no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué es el anhelo que tienes en tu corazón y que te ha dado miedo y te has detenido? A lo mejor tú eres un excelente pintor, a lo mejor eres un excelente predicador, a lo mejor eres una excelente cocinera, a lo mejor eres un excelente maestro, pero lo has estado deteniendo porque crees que se van a reír de ti. Y dice Dios, no temas, no le tengas miedo a eso. Y si se ríen, que se rían. Pero fuiste más valiente al enfrentar tus temores. Lo que sí te puedo decir es que esa risita no va a durar todo el tiempo, porque Dios te entregará lo que vas conquistando a medida que vayas avanzando. Así es como camina uno en esta vida. Enfrenta tus temores en el nombre de Jesús. Sublime gracia del Señor, que unido